La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bien, cómo el Señor obra y cómo el Señor nos habla es tremendo y en la oración escuchábamos, ¿no? Y qué importante es predisponer el corazón, qué importante es recibir su palabra y algo que es precioso, el hecho de que estar orando por Nicolás, y creo que todos nos vamos a ir, es la sensibilidad que tenemos ante los motivos de oraciones y cómo cada una empieza a trabajar en el corazón, ¿no? Y esta plaga en este estudio, para las hermanas que quizás se han conectado, la invitación siempre se hace prácticamente un año antes y, y uno viene meditando la porción de la palabra y a mí me tocó la plaga número 6, la plaga de la úlcera, y para eso vamos a ir a su palabra en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Y voy a empezar a leer y le agradecí al Señor porque es impresionante que el Espíritu Santo como obra en el corazón de cada una de nosotras y nos va a llevar a reflexionar, ¿no? Y la plaga de la úlcera dice así en su palabra. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirás Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y vendrá él a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullidos que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, lo primero que hay que tomar como enseñanza es que las plagas se dividen en distintos tridentes, ¿no? Y este es un tridente de plagas que no hay un previo aviso como antes, ¿no? Directamente lo que hace Moisés es agarrar y obedecer 100% lo que dijo el Señor y agarra un polvo, ¿no? El polvo de las cenizas de un horno que ya vamos a ver. No había un previo aviso como antes. Faraón, si no vas a liberar mi pueblo, va a pasar esto. No, directamente se dio la plaga. Y lo otro es que es una de las plagas donde va directamente a trabajar en las vidas de los humanos, ¿no? Directamente el daño lo iban a sufrir los humanos y las bestias. Antes lo que el humano veía era afuera, ¿no? El plaga de las moscas, el plaga de las ranas, la sangre. No, ahora el daño o el trabajo directamente iba a ser en la piel de las personas. Entonces es una de las plagas que empieza a aparecer esto, ¿no? No había previo aviso, ¿no? Ahora directamente iba a ser la piel y aparece una frase, y Jehová endureció el corazón de Faraón, que también lo vamos a meditar. Cuando empezaba a estudiar la plaga, le pedí al Señor cada uno de los detalles y ahí vemos la riqueza de la palabra de Dios, ¿no? Cuando la palabra de Dios empezamos a escarbar y escarbar, es impresionante. ¿Y cuántas más podremos sacar como enseñanza? Pero para poder saber yo lo primero que le decía al Señor, ¿y de dónde sacó esas cenizas? Tenían que haber sido cenizas especiales para que tenga un efecto mayor, ¿no? Y
y estudiando, esas cenizas eran, dice, negras, finitas, producto hollín se llama, por el color que tenían, y eran tomadas de los hornos que los egipcios sacrificaban a un dios. Era el residuo de lo que se sacrificaba a un dios. Pero recuerden que cada una de las plagas tocó a cada uno de los dioses de ellos, porque ellos eran politeístas, creían en un montón de dioses, ¿no? Y lo que dicen los historiadores es que estas cenizas eran lo que ellos sacrificaban al dios Infot, que era el dios de la medicina y la sabiduría. Entonces Dios tenía que enseñarle una vez más derrocar en otro dios, ¿no? Y estos hornos estaban en cercanía. Pero ¿qué pasaba? No solamente ellos sacrificaban, no quemaban, entregaban a este dios, sino que esas cenizas lo que ellos hacían era tomar, los sacerdotes egipcios, y esparcir sobre la tierra como bendiciendo. Entonces este acto, el faraón ya estaba eh, sabiendo que se esparcía las cenizas, pero ¿cuál era el símbolo para ellos? Era de bendición. ¿Por qué? Porque al ofrendar a estos dioses, había beneficios. Pero Dios le iba a enseñar distinto. Estas cenizas ahora iban a ser una plaga para este pueblo. ¿Y cómo es cada uno de los detalles minúsculos de su palabra que eh, Dios le estaba enseñando? La idolatría no, ¿no? Y este es algo que nosotros tenemos que entender, que lo primero que Dios quiere es derrocar a nuestros dioses, ¿sí? Eh, entonces este hollín, este polvillo en algún punto tenía que ser negro y finito. Eh, y lo que es también importante, y lo que veíamos ahí, vean en el versículo 10, dice, tomando cenizas del horno, y se pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, algo que también hay que tener en cuenta es que este sarpullido, cuando vamos al original de la palabra, habla de quemazón, quemaba, ¿no? Y creo que muchas veces nosotros habremos quemado en la cocina, planchando, y es doloroso. Bueno, imagínense eso durante, en toda tu piel esparcido, quemaba, ardía, ¿no? Eh, y miren cómo es Dios, que dice, a los mismos sacerdotes nunca les tocaba a sacerdotes egipcios, ¿no? Ellos eran los que entregaban la ofrenda, eran los que traían todos los rituales. Y dice versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. O sea, la primera vez que la plaga también se lo daba a ellos. ¿Qué quería enseñar Dios? Ellos, intermediarios de sus dioses, tampoco podían hacer nada, ¿no? El Señor estaba enseñando continuamente. Y el versículo 12 lo vamos a fortalecer un poquito más adelante del estudio. Ahora, cuando yo me paro en la palabra de Dios, ¿no? Conozco cada uno de estos detalles, porque ya no es lo mismo saber de dónde salían esas cenizas, que Dios estaba ahora el Señor mostrando que no, y una vez más Él diciendo, yo quiero liberar a mi pueblo y tengo que demostrar mi poder, mi autoridad, y mucho más, que yo quiero trabajar en tu vida. Entonces yo le decía al Señor, ahora esto, y esto es lo importante, hermanas, cuando yo me paro ante la Biblia, es que la Biblia es nuestro espejo. Tal así que cuando yo me veo reflejada, tengo que entender qué es lo que el Señor te quiere trabajar en mi corazón. Y ahí viene la palabrita que nosotros decimos, la aplicación de este pasaje. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? Y lo primero que yo te quiero decir es que, Señor, ahora nosotros vamos a ser el ejemplo que somos el pueblo egipcio, ¿no? Que teníamos un Dios que quizás queríamos venerar y todo. Eh, pero el Señor ahora va a venir sin previo aviso. ¿Pero por qué? Porque el Señor, si usted ahora vea su corazón, aléjese de todo lo que esté y piense usted solita. ¿Por qué hoy permitió el Señor que usted ingrese a estas reuniones? Porque el Señor tenía que decirte algo, ¿no? El Señor quiere hablarte. Lo primero es que Él quizás trabajó al entorno tuyo. Vos ya viste cómo fue su obrar, ¿no? Así como las plagas externas. Y ahora Él quiere trabajar en tu corazón puntual, porque te está tocando tu piel, está tocando tu corazón, ¿no? Y ahora quizás antes avisó, vos viste también que vos estás trabajando alrededor tuyo, pero ahora
vino sin previo aviso. ¿Y qué pasa cuando Dios trabaja así? Cuando nos sorprende con actos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo sobrellevamos, no? Había un teólogo que dice, lo importante es cuando empieza la prueba, ¿cuál es nuestra primera reacción? Porque eso nos va a llevar a entender cuál es la intimidad que tenemos con Dios, ¿no? Y a hoy el Señor está veniendo sin previo aviso a hablar a tu corazón, ¿no? Te va a tocar. Y por eso vamos a aplicar. Lo primero que decía que había sarpudillo, que quemaba, ¿sí? Hablamos de una incomodidad, ¿no? Cuando yo voy a la palabra de Dios, es verdad, muchas veces encontramos refugio, muchas veces encontramos fortaleza para seguir un paso más, encontramos consuelo, ¿no? Pero el Señor hoy, cuando me llevaba a alinear la aplicación de esta plaga para nosotras, para mí en primer lugar, me lleva a decir, cuando lees la palabra también hay un quemazón, recuerden que nosotros somos hijas de Dios, pero todavía estamos en la carne, ¿no? Todavía tenemos debilidades, todavía Cristo se está formando en nosotros. Entonces, cuando voy a la palabra y lo veo a Él con santidad, con soberanía, con un dominio propio terrible, me empiezo a ver yo y digo, no, a mí tiene que producir la palabra un quemazón, una incomodidad, no puedo eh, presentarme ante la palabra de Dios, escuchar su mensaje e irme como si nadie me hubiera dicho nada, ¿no? Quizás enfocando a otra parte de la palabra, enfocado, no. Entonces, lo primero que vamos a ver es que ese quemazón tiene que pasar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ¿no? Y miren qué dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Quizás muchos en la escuelita bíblica lo sabremos de memoria, sobre todo en el mes de septiembre, cuando festejamos el mes de la Biblia, eh, pero es el primer pasaje que me lleva a meditar, ¿no? Que dice Hebreos 4, 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es lo importante. Cuando yo me paro ante la presencia de Dios, cuando voy a abrir su palabra, es entender esto, eh, que todas las cosas son manifiestas y el Señor algo me está diciendo. Entonces hay una incomodidad, sí. ¿Por qué? Porque nosotros, imagínense, nuestro corazón se tiene que moldear al corazón del Señor. Y nosotros es nada, es inmenso el molde de Él y nosotros tenemos que ir rellenando. ¿Cómo rellenamos? Con su palabra. ¿Cómo rellenamos? Cambiando, dejando que el Señor saque los podridos de nuestra vida, ¿no? Como este quemazón, esta incomodidad, y empezar a trabajar. Y miren qué decía Isaías, Isaías capítulo 29, versículo 15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Algunas veces llegamos a esa incomodidad que tendríamos que sentir o ese trabajar en el corazón, nos volvemos tan insensibles que realmente decimos, como vemos en este versículo, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Entonces nuestro cristianismo, al avanzar nuestra fe, eh, tiene que haber cambios, hermano. Y yo digo, no digo que usted avance, porque quizás muchas veces se madura de manera ministerial, ¿no? Quizás antes era colaboradora nomás en la escuela bíblica, ahora ya soy maestra. No, ahora soy parte de la dirección de la escuela bíblica o de las hermanas. Antes solamente hacía el tecito, que era importante. Bueno, ahora ya no, ahora soy líder de la reunión de mujeres. Pero crecemos realmente en el interior, o sea, cuando estoy en la casa, porque ahí es el foco, ¿no? Nuestros hijos ven una mejor mamá que ama y teme a Dios, nuestro esposo ven una compañera, una ayuda, o, o realmente, ¿no? Como dice Proverbios, somos una piedra, ¿no? En el zapato, o
Muchas veces somos el motivo por el cual nuestros hijos no quieren seguir la fe, ¿no? Y ese es el foco, hermano. Por eso me voy ante la presencia de Dios y busco su palabra y lo primero que tengo que encontrar, no decir esto, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? O sea, Dios te está diciendo, yo estoy viendo hasta la intimidad y hoy quiero que vos entendás que yo quiero trabajar en tu corazón, ¿no? Y miren que decía Jeremías capítulo 16 versículo 17. eh, Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Siempre, hermano, habrá algo que trabajar. Quizás hay muchas batallas y muchas áreas de tu vida que vos ya le entregaste al Señor, pero siempre hay algo que todavía falta. Y de eso se trata la vida cristiana. Algo todavía falta. Y el Señor hoy te está diciendo, ¿qué es lo que aún falta? ¿No? Eh, Vamos a ir a Gálatas capítulo 4 versículo 19. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Cristo, mientras está formándose en nosotros, como yo le decía, el molde de Él que dejó es grande y siempre va a seguir trabajando en su palabra. Y el Señor te está diciendo, yo todo lo veo, yo todo lo conozco, ¿no? Y hay un pasaje que dice que aún Él calla por amor, ¿no? En Efesios capítulo 3, miren que también el Señor nos comparte, perdón, Efesios capítulo 3 versículos 17 y 18, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Una vez más, ¿qué es lo que el Señor quiere trabajar en tu corazón? Yo sé que el Espíritu Santo está obrando, por lo tanto te va a llevar dónde está lo débil de tu vida, ¿no? En el hogar, a nivel congregacional, en el trabajo. Muchas veces somos, sí, es verdad, estamos en la vitrina de muchos y es así. Ser cristiano también conlleva que la exigencia para todos es mayor, ¿no? Y y hoy en día ustedes podrían tener un micrófono y preguntar, como me hacía la entrevista Betiana, a, alrededor de tuyo, ¿qué dirán de vos? ¿No? Muchas veces, no, es la idiota, es la que llega tarde al trabajo, es la que reniega por los precios, es la que, ¿cuál será? ¿No? Muchas veces esas cosas minúsculas nos están mostrando que aún hay mucho más que trabajar, ¿no? Y lo maravilloso de Dios es que el que comenzó la obra la va a terminar. Entonces, esa es nuestra esperanza. Si nosotros dependemos de Dios, buscamos su palabra, Él no nos va a dejar igual que nos encontró. Ahora, si yo solamente cambié el titulito de ahora soy evangélica y no hay nada no hay nada de trabajo en mi corazón, solamente cambié un título, ¿no? Y en cambio, no, qué precioso es que cuando te vean digan, es, es una hija de Dios. Hoy en día en una era que hay muchas congregaciones, hay muchas denominaciones, eh, pareciera que ser cristiano es una moda y es algo normal, ¿no? Y algunas veces decíamos, no, tiene esta fe porque es nominal nada más, porque es un hombre. Hoy en día pertenecer a la fe evangélica muchas veces parece nominal, porque vamos a esa iglesia, pero cuando salgo hago todo distinto, ¿no? Y el foco de ustedes, hermanos, siempre va a ser el hecho de qué pasa en mi interior, ¿no? ¿Qué pasa en la casa, ¿no? Ahí es el trabajo. Y de ahí ya sale para un montón. Leía la otra vez un mensaje que decía, eh,
un hermano dice que se sentó en el sillón y dijo, les vio a su esposa, a sus hijos, y dijo, este es mi campo misionero. Aquí hay pecadores que necesitan salvación. Aquí hay alguien que necesita restauración. Muchas veces vemos que es de la puerta para afuera, pero en realidad dentro también lo tengo. Y cuando empezamos a ampliar, decimos, también tenemos sobrinos, también tenemos primos, gente que necesita eh, escuchar, ¿no? Y qué importante es esto, de que cuando voy a la palabra de Dios se genere esa incomodidad, porque el Señor va a seguir trabajando, el Señor va a seguir trabajando en lo minúsculo. Entonces, Señor, el Espíritu Santo está obrando. ¿Qué es lo que te está dando incomodidad? ¿Qué es lo que te está quemando ahora a la hora de escuchar su palabra, como estas úlceras que al pueblo le incomodaron? ¿Qué es? Y lo primero dice que le incomodaron y como eran sapudillos empezaron a rascarse, ¿no? Y creo que no sé si tuvieron algunos, las varicelas, era muy parecido, pero con el picazón dice que era mucho mayor eh, y las heridas eran aún más profundas, ¿no? Incluso en ese tiempo fue todo un golpe, ¿por qué? Porque las úlceras también lo tuvieron los animales, entonces no podían transportar alimentos, los animales se les morían, fue un golpe grande. Lo mismo pasa ahora. Nosotros, cuando estamos heridas, ¿no? Y tenemos esos sarpudillos, lamentablemente al estar lastimadas, muchas veces lastimamos a otros. Y es el segundo punto que vamos a ver. Nosotros primero tenemos que saber que hay una incomodidad, pero cuando nosotros no vamos al verdadero Dios que puede sanar, estamos lastimadas, inmediatamente lastimamos. ¿Por qué? Porque la abundancia de nuestro corazón van a verse todos los actos que hagamos. Entonces, lo primero, eso es otro. ¿Cuál es el reflejo? ¿No? Nosotros estamos lastimados y lastimamos a otros. Y, y el Señor me encanta porque Él dice, nosotros tenemos que sobrellevar a los otros. Él sabía que no iba a ser fácil. Por eso su palabra dice, estar con otros, seres sociales, eh, tenemos que aprender a dar una milla más, ¿no? Y ahora eso, no solamente el Señor quiere ver qué da, sino cómo estás relacionándote con otros. ¿Estás a cuentas con todos? Algunas veces hay que ser valiente, ¿no? Y hay que agarrar la palabra de Dios para ir y muchas veces sentarnos con el otro que quizá tenemos diferencia y queremos estar en paz, porque el Señor eso nos lleva, ¿no? Él, imagínense, con su santidad y su plenitud, se acercó a nosotros para estar en cuenta con nosotros, ¿no? Y nosotros hoy, ¿cómo estamos, no? Si estamos lastimados, recuerden, nosotros siempre vamos a lastimar. Y en Efesios capítulo 5 versículo 11 miren que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿No? Nosotros como mujeres, algunas veces nos tratan, no, las mujeres son chismosas, que las mujeres, ¿no? Y cuántas veces la verdad que somos de destrucción en las congregaciones o en las familias, con un comentario fuera de lugar, con un comentario, muchas veces lo agrandamos, lo ampliamos, ¿no? Eso, esa área el Señor ya lo trabajó en nuestro corazón o no, porque dice bien clarito, dice, sino más bien reprenderla. ¿Cuánto es más valioso decir, no, de eso no se habla? ¿No? Nosotros como mi esposo decíamos, en mi hogar vamos a evitar que se hable de nadie que no esté acá, ¿no? Eh, poner esos parámetros, cuidar nuestro corazón. Parece la verdad que muchas veces se escucha estos mensajes y ya hasta lo tomamos a la liviandad, digamos, pero no, dice reprenderlo, versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta, por lo cual, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra de Dios dice una vez más, si vos buscás mi presencia, tu caminar va a ser de sabios.
¿no? Y donde está la sabiduría está Dios, ¿no? Nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, esa sal que el Señor trajo para pacto, para purificar, ¿no? Para darle sentido a mucho. Y qué precioso es saber que Él nos da eso, porque de nosotros nunca, hermana, no va a salir. O sea, si nosotros buscamos ser las mejores creyentes desde nosotros, solamente lo que vamos a hacer es escalar quizás ministerial, pero no va a haber trabajo en nuestro corazón, ¿no? Y nuestro ministerio que el Señor nos da va a ser el reflejo de nuestra vida espiritual. Si yo no lo busco a Dios, si no tengo palabra, nuestro ministerio va a ser flaco, no van a tener base y cuando menos se den cuenta, ¡pum!, todo abajo. Y nuestro primer ministerio es en la casa, ¿no? Muchas veces el trabajo se hace afuera y no se hace adentro. Por eso a mí en este tiempo que el Señor trabajó en mi corazón, estar embarazada, ustedes hermanos deben saber, yo soy más de primeriza, claro, entonces el estar embarazada ha hecho que muchos meses esté sola, digamos, en la casa, orando, dependiendo de Dios. Cuando fue toda la cuestión del parto, todo aprender que netamente dependía de Dios, no había manera, ¿no? Eh, y, y yo le agradecía, si bien tuve que llorar y muchas veces, hoy en día me encuentro orando con mi hijo y pidiéndole aún perdón, yo sé que él es chiquito, pero pidiéndole perdón a Dios diciendo, Dios ayúdame porque yo sí quiero ser la mamá que vos querés, ¿no? Porque sé que mi hijo va a estar criado en una sociedad donde no ama a Dios, donde está en contra, ¿no? Y una hermana me acuerdo que me decía, qué valiente pensar traer una nueva generación donde el mundo está, vos sabés que va a ser atacado y todo eso, pero el Señor permitió, ¿no? Y uno ahora lo ve y dice, el milagro de la vida está en mis manos, ¿no? Y eso es impresionante y eso me lo dio Dios. Y hoy en día, estudiando y dependiendo de Dios, lo glorifico porque si tenía que pasar todo para verlo a Él, eh, fue terrible, digamos. Y hoy en día lo veo más a Dios, ¿no? Trabajando y en estos detalles. Ojo, porque ahora lo tenés en tu casa, la escuela bíblica, la horita feliz, lo levantás con vos, se va a acostar con vos. Entonces, eh, lo ves al bebé y yo digo, ahí tengo mi alumnito, digamos, y es un alumnito que va a estar por mí para siempre, digamos, ¿no? Y gloria a Dios por eso. Y ahí vemos la palabra de Dios que dice que nosotros nos salvaremos engendrando hijos, y no hablamos de una salvación, porque sabemos que la salvación es por Cristo, y ¿no? Sino que hablamos de que cuánto Él nos trabaja en nuestro corazón a través de un hijo, ¿no? Y lo que tendré que pasar todavía, ¿no? Y las hermanas que están aquí, eh, mayores, ¿cuánto habrán visto a Dios obrar, ¿no? Yo lo tengo a mi mamá que también se conectó, y la veo ella con tanta fortaleza y tanta fe que vos decís, ¿cómo el Señor le permitió? ¿No? Y hoy en día somos quizás grandes, ¿no? Y ella tiene el privilegio de ver a su nieto, de estar conmigo, cuidar, y Dios le renueva fuerzas y sabiduría y fortaleza. Y por eso digo, el Señor no termina todavía y sigue trabajando. Entonces, hermana, cuando hay algo que quizás no está todavía del todo arreglado, quizás con tu esposo hay algo que hay que dialogar, con tus hijos hay algo que dialogar, quizás con tu familiar en el entorno, con alguien del trabajo, con alguien de la iglesia, háblalo, porque si estás lastimada vas a lastimar y muchas veces el otro no sabe que te lastimó. Entonces da el paso hoy, decir, hermana, esto pasa y yo quiero, ¿por qué? Porque yo quiero estar bien con Dios. Y parte de estar bien con Dios es estar bien con vos, ¿no? Y de la úlcera veíamos esto, ya hablamos de la hinchazón, hablamos de la incomodidad, hablamos del reflejo al otro, pero eh, también meditaba en esto, ¿no? Que el Señor, ¿qué dice ahí? Y vamos a ir al pasaje de Éxodo con lo que decía de Faraón, o sea,
Es también la primera vez que dice, eh, Éxodo capítulo 9, versículo 12, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y es fuerte como dice, y Jehová endureció el corazón. Y no tiene nada que ver de que, ay, no, el Señor quería que Faraón sea rebelde, que él, no, 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 no. No. Cuando vamos a estudiar qué es lo que pasaba, Jehová endureció el corazón, quiere decir, porque es la primera vez que en todas las plagas que aparece esta frase, que Jehová endureció el corazón. Primero se cumplió porque ya le había dicho a Moisés que Faraón no iba a querer y que iba a endurecer más su corazón y que se iba a rebelar más, que su orgullo iba a tocar más. Y, y ahí es el orgullo de Faraón, el orgullo de nosotras muchas veces tampoco permite que el Señor obre, porque dice, previamente Dios le había dicho ya en Éxodo capítulo 4, que él, en Éxodo capítulo 7 también, que Faraón no iba a querer, no iba a buscar. Y este es el precio de la libertad, como viene todo el estudio, ¿no?, que venimos teniendo. ¿Qué hizo solamente Dios? Fue reforzar lo que él había puesto en sí mismo desde el inicio. O sea, Faraón no iba, lo que hizo el Señor solamente fue reforzar, por eso dice que pero Jehová endureció el corazón, quiere decir que reforzó y manifestó todo el odio que tenía Faraón ante Dios y ante su pueblo, ¿no? Dios entonces endurece aquello que se endureció a sí mismo antes. Solamente lo que hizo fue reforzar y presentar, ¿no? Para que sea ya manifiesto. Y algo que yo iba meditando, ¿no? Primero vimos que había incomodidad. La palabra tiene que generar incomodidad en nosotros. La otra es que eh, si hay, si hay heridas, si yo estoy lastimada, voy a lastimar, ¿no? Lo otro que vemos también es que cuál va a ser nuestro acto, ¿no? Como Faraón, o sea, el Señor va a decir, Jehová endureció el corazón de Esther, Jehová endureció el corazón de Juanita, Jehová endureció el corazón de Dara. Esa será una de las opciones. Una vez más escuchaste la palabra de Dios y va a terminar diciendo Jehová endureció el corazón de o no, ¿no? Sino que el Señor trabajará y habrá dicho no, no va a endurecer, porque el Espíritu Santo me va a ayudar a dar un paso más. Y como dice Proverbio capítulo 28, versículo 13, dice, lo leemos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Entonces, ya me vi, ya vi mis llagas, ya vi mi sacudillo, ya vi las úlceras en mi corazón y son evidentes, ¿no? Porque cuando uno ve esas heridas, son fuertes, ¿no? Y cuando yo buscaba para poner en el Power, que Dios sabe por qué permitió que la computadora se apagara y estemos en el celular, pero eran imágenes muy fuertes. Y muchas veces en la iglesia andan así, heridas, lastimadas, o andamos nosotros así, y pensamos que nadie se da cuenta, pero sí, alguien que se acerca parece un puercoespín, lastima, ¿no? Y es feo y es doloroso. Imagínense en la casa, que el esposo llegue y que sea alguien así. Y recuerden que cuando hay heridas, ¿qué empieza a haber? Olor. Y cuando uno está enferma, cuando uno no se da cuenta, no llega a su presencia, no tiene esos detalles, ¿no? Eh, y Proverbios dice bien clarito, dice, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué habrá que decirle a Dios hoy? ¿Por qué habrá que pedirle perdón? ¿A quién habrá que pedirle perdón? ¿No? Y aparte alcanzará misericordia. Y ahí vemos su gracia nuevamente, ¿no? Y es inmenso como un Dios tan grande. Yo me sigo sorprendiendo
tan poderoso, nos da un día más de vida para decir, mira, Juanita, Esther, yo te amo tanto de que quiero que hoy día cerremos esta plaga bien, ¿no? Algo que te estaba lastimando, algo que estabas hiriendo, o quizás lo estás viendo en otra hermana, estás viendo que está atravesando todo eso y no se está dando cuenta. Y es precioso saber que el Señor dice que Él tiene misericordia. Y ahí vemos cómo su poder es inmenso. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, quizás estamos con los sarpudillos, quizás estamos ya con las úlceras, quizás ya hasta podemos tener olor, pero él dice, acércate confiadamente porque ese es un Dios, porque tenemos un Dios bueno y bondadoso y misericordioso. Presentate tal cual estás, ¿no? Y él no va a sentir ni repulsión ni nada. ¿Por qué? Porque dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y esa es la actitud, hermana. Si hay algo que nosotros nos estamos, si estamos desviándonos de su propósito, socorre, corre, ¿no? Eh, no dejes que el enemigo haga una inmensa, ¿no? Lastime mucho para llegar, ¿no? Y si el enemigo te ha lastimado y ha permitido, eh, inmediatamente llega a su presencia, ¿no? Y si está empezando a hacer algo, a empezar a armar divisiones o algo, inmediatamente llega. Al oportuno socorro, te dice, inmediato llega y acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque Él quiere aún trabajar, ¿no? Y Él dice bien clarito, y a mí me encanta saber que el que comenzó la obra la va a terminar, ¿no? ¿Y en qué nos transformará? ¿No? Que cuando seamos abuelitas, cuando seamos más grandes y no nos alejemos mucho, pero ¿cómo seremos, no? Una abuelita, no una abuelita sabia, una abuelita que tiene palabras para hablar, dirán la vecina más amorosa, la vecina que es piadosa, eh, y si somos jóvenes y si yo soy grande, ¿qué dirán, no? Y es el testimonio, es el evangelio, porque la verdad cuando una persona es amable y es dulce, predispone al otro a escuchar el evangelio, ¿no? Eh, yo soy docente, yo soy bióloga de profesión, pero estoy ejerciendo docencia y yo siempre digo, tengo el privilegio de hablar con personas que quizás algunas veces son mayores que yo, ¿no? En edad, en experiencia, eh, pero ye- puedo hablar de Cristo, digamos, ¿no? Porque ellos dicen, profe, ¿y cómo hizo usted? ¿Y cómo logró esto? ¿Y cómo avanzó? ¿Y cómo sabe? ¿Y cómo? Y ahí le habla de Cristo. Porque la verdad es que si uno se pone a pensar, lo que alcanzó fue gracias a Él, ¿no? Eh, y les hablo y les puedo predicar su palabra y le agradezco a Dios, ¿no? Porque eso solamente me da Él, ¿no? Palabra. Y eso te animo, hermana. Te animo a que no dejes que el enemigo haga más heridas de lo que tiene que ser. No, no permitas. Y si hay algo que trabajar, que terminemos ahora pensando en esto, que no dejemos que terminemos este estudio diciendo Jehová endureció el corazón mío más aún. No, no. Permitamos que el Señor trabaje aún en nuestro corazón. Y miren qué dice Primera Tesalonicenses, para ir terminando, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 al 10. Dice, porque Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo del 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
no solamente de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, ánimos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y es precioso. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos, imaginamos y soñamos y decimos, Señor, sé que nuestras vidas están en tus manos y tenemos la convicción de que vos vas a trabajar en nosotros y nos vas a dar la mejor versión de cada uno de nosotros, ¿no? Y quería cerrar este ministerio, como yo le decía, estas dos opciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y cada vez que vos te presentás y escuches un mensaje, decís, Señor, ¿cuál es el desafío que me tengo que llevar? ¿No? Y el desafío es este. Primero, Jehová dirá, ¿endureció el corazón de esta hermana o no? Voy a presentarme ante Dios con mis debilidades, con mi flaqueza, con mis dolores, y voy a dejar que vos trabajes, Señor, ¿no? Que trabajes en el corazón. Y para concluir, le pedí a Dios qué era lo que me llevaría, ¿no? Y pensaba en esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Esperaremos a otra plaga para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros? El pueblo de Israel y Faraón endureció su corazón y no permitió que el pueblo de Israel sea liberado. Y nosotros, que ya sabemos la historia, sabemos que se venía otra plaga. En nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar a otra plaga mayor para que nos pongamos a cuenta con Dios? ¿No? ¿O no? Diremos hasta aquí. Y si hay alguien que todavía no conoce a Cristo y que por primera vez nos está escuchando, quizás por los diferentes medios que luego se van a publicar, Dios hoy te está hablando, ¿no? Te ama tanto que envió a su hijo, a su único hijo, a morir por vos. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos en pecado, ¿no? Buscamos hacer el mal. Por lo tanto, nunca íbamos a estar a cuentas con Dios. Por lo tanto, Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros, para que, permitiendo que Él venga y se adueñe de nuestro corazón, estemos en paz con Dios. Y Él te perdonará todos los pecados, ¿no? Y si hay entre nosotras hermanas que también están pasando muchas pruebas y están débiles y alejadas, y te invitaron, volvé, acércate confiadamente, y Él te perdonará, te limpiará, te sanará de todas tus heridas y te acompañará. Y si, hermana, estás trabajando, estás dependiendo de Dios, disfrutando de su presencia, sobrelleva las fuerzas, y que hoy sea el desafío: ¿a quién tengo que ayudar? Y finalizaba una canción diciendo: dame uno más para Cristo, uno más, aunque sea. Y tenemos el privilegio de llevar su mensaje y su palabra, y de ánimo. Así que te animo, hermana, a seguir dependiendo de Dios, y que con esta plaga de la úlcera juntas hayamos aprendido algo precioso. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas,
y no nos va a dejar como Él nos encontró. Que Dios le bendiga, hermano.